Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y ese principio dice que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia se explica sola, no tienes que explicarla tú. Entonces, cuando yo te digo, te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder. Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús
No estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico. Está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Y ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir, deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas, deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto bíblico de Primera a los Corintios capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo, con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro. Ahí está. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan. Y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? ¿Ah? Mira mi riñón. ¿No? Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos, verdes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón. Todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables. Y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores?
¿Ah? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy 1 hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada. Y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida, así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije, cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice, pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido, cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan. Pero es que el que habla es boca, el que no habla es pie. ¿Cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna. ¿Para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas, porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así, ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así, pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia y ahora ¿por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así,
Pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron. Entonces yo ya estoy bautizado. ¿Por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas. A todas las preguntas. Y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero. Y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: ¿un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas? Todavía no, va a tener, pero todavía no la tiene. Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice ahí. En el versículo 38, dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados. Si el pobrecito no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También 20. Aquí está, un billete de $20.
¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso esto. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más precioso, ahí, guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice, mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica: si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica: si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica: agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica: el papel tiene que ser medio áspero. Y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica: si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica: si lo miras atrás, luz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete? Entonces ahora tú me dices, pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado. Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna, viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto. Porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión. Pero después descubrieron otras verdades de la Biblia. Otras verdades de la Biblia. Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice. ¿Se me cayó? Bueno, gracias. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado. Ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del Evangelio. Mira, la historia dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice: pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar de este tema, pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del Evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque el ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y pisar en lo que no conoces. Entonces, eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo que la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Y yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó: si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó: esa es la salida. Pero decía: ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así: mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted, él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga.
Y pues yo dije, pues, si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada. Que el esposo no quería saber y me odiaba tanto cuanto a los otros pastores. Pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba. No, era un ambiente horrible, horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre, ¿no? Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí. Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar, una noche. Y cuando salgo ella viene atrás, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir. Porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro,
¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes. ¿No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies? Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación. Vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del Evangelio, tú vas a ser una cantante del Evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti, tú vas a ser columnas, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo, tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte, porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho porque decían así: si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo. El único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez. Te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche, pues, Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios. Él conoce la Biblia. Imagínate, yo hablando con él atrás, le decía: ¿cómo vas a hacer una bendición para esta iglesia? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio ahora con una fuerza completa? Su esposa estaba animadísima, feliz de la vida. Y Alan, que ama mucho a sus padres, en la flor de la vida, en la juventud, también decidió unirse a sus padres en la ceremonia bautismal de esta noche. En este momento ellos están entrando. Benjamín, Gloria y Alan. Y si tú estás sufriendo en tu corazón, luchando para vencer el miedo, el preconcepto, el temor, la duda, yo estoy orando en tu corazón para que Dios haga maravillas en tu vida y tú formes parte de las columnas del templo y tú seas un miembro activo de iglesia y Dios haga maravillas a través de tu vida. Miren qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. ¿Sabes? Ellos, como toda familia, tienen sus luchas, sus dificultades de relacionamiento. Son una familia normal, humana, pero una familia que ama a Jesús. Y Jesús los va a ayudar, pero ahora, en este momento, cuando salgan del agua, ya son columnas del templo de Dios.
queridos, por la decisión que han tomado, para que nuevamente ustedes sientan en su corazón la paz del Evangelio, de la gracia maravillosa de Cristo, para que caminen en caminos de victoria, de obediencia a la palabra de Dios, y para que sean columnas en el templo de Dios. El pastor Francisco, como ministro del Evangelio, los bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito, ¿no? Dense un abrazo ahí. Quiero que se den un abrazo así, muy bien. Qué bonito, ¿no? Hay un himno que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras buscado? Sería como un pájaro herido, vagaría sin rumbo, sin dirección. Dios te encuentra en la vida como una piedra bruta, pero ve dentro de ti el diamante que existe. Y si tú le entregas la vida, Él te va lapidando, te va lapidando, te va lapidando, y saca de ti el brillante, el diamante que nadie conoce. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. El llamado de esta noche no es para todos. Los miembros de iglesia bautizados ya un día tomaron su decisión. Las personas que se levantaron anoche ya no necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión del bautismo. El llamado de esta noche es para los que quieren bautizarse, quieren prepararse para el bautismo, pero que no se han levantado anoche, porque no estuvieron o porque no pudieron, pero que esta noche sienten que quieren ser columnas en el templo de Dios. Voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga.